Buen día, esta es una charla que se las dedico a mis alumnos de economía. Básicamente estas palabras aluden al impacto que va a tener el COVID-19 en la actividad económica en el mundo y particularmente en América Latina y el Caribe. Y si hablamos de actividad económica, obviamente vamos a incluir el impacto que esta crisis sanitaria va a tener sobre el turismo. Para el desarrollo de esta charla anoté algunas estadísticas del último informe de la CEPAL con fecha a fines de marzo del 2020, en donde da cuenta de algunas circunstancias que merecen ser tenidas en cuenta. Por ejemplo, este informe técnico de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe establece que, en principio, la crisis sanitaria desatada por el virus COVID-19 va a tener efectos devastadores sobre la economía mundial. Va a ser una crisis que va a tener un impacto diferente, mucho más intenso que las crisis económicas mundiales que hemos vivido, aún superior a la crisis del 30, aún superior a la crisis financiera del año 2008-2009. Podríamos decir que el impacto del COVID para América Latina y el Caribe va a tener consecuencias que van a impactar en 5 canales diferentes, en donde incluyo dentro de estos canales a la actividad turística. Hablamos de datos y estadísticas. Primero, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe llama la atención al identificar esta crisis como diferente de la crisis del 30, de la crisis del 2008-2009, porque acá lo que se pone en riesgo, digamos que es un bien público global, que es la salud pública. Recordemos que el impacto que tiene, el periodo de recuperación de este virus, según datos de hace horas, socializados por el gobierno israelí, dice que el periodo de recuperación de este virus puede durar hasta 70 días. Desde una perspectiva económica es inutilización de la mano de obra, por prácticamente 2 meses y medio. Si esto lo globalizamos desde una perspectiva macro, el impacto que va a tener sobre la actividad económica por, digamos que inutilización de la mano de obra en circuitos productivos, profundiza la recesión. Segundo, afectará tanto a la oferta como a la demanda. Por eso, digamos que encontrar el instrumento que sirva para superar esta crisis va a tener que ser una combinación de escuela ortodoxa y heterodoxa, teniendo presente, por sobre todo, que todas las grandes crisis mundiales, 1930, 2008, 2009, siempre se han superado mediante una intensa participación del Estado. 1930 con la aplicación del Plan Marshall para reactivar tanto la economía americana como las economías destruidas europeas. 2008-2009 con el rescate o la intervención específica que hizo la Reserva Federal con respecto al sistema financiero americano. Dijimos que la reflexión que hace la CEPAL es que primero es una crisis que afecta un bien público global, que es la salud. Segundo, afecta tanto la oferta como la demanda, y esta también es una característica propia de esta crisis. Afecta a la oferta interrumpiendo canales de producción. Digamos que se estima que la interrupción de estos canales de producción va a afectar el comercio internacional de manera negativa. Exigimos, o la circunstancia exige, repensar nuevas formas de intercambio comercial. Una pauta, por ejemplo, la estaría dando el gobierno de Cuba, que pretende intercambiar los servicios de médicos cubanos a cambio de alimentos. Digamos que se tendría que repensar nuevas formas de intercambio comercial que vayan en este sentido, en el intercambio o en el trueque. Segundo, América Latina, según los
del CEPAL, en el 2019, ya digamos que América Latina, el continente americano, venía atravesando desde hace más de una década un crecimiento, digamos que aletargado. América Latina en particular, digamos que tuvo un crecimiento totalmente insuficiente en el año 2019 que se ubicó en el orden del 0,1%. Y según la CEPAL pronosticaban para el año 2020 una pequeña recuperación en cuanto al crecimiento económico de la región que se ubicaría antes de esta pandemia en el orden del 1,3%. En la actualidad y debido a las consecuencias de la crisis sanitaria, estiman que el crecimiento será negativo y cercano al 5%, con el impacto económico y social que esta recesión, que este impacto de crecimiento negativo tendrá sobre la población más vulnerable. Otra cosa a tener en cuenta es que digamos que la contracción económica esperada en el orden del 5% generará como consecuencia un aumento de la tasa de desempleo en más del 10% en la región. Si lo pensamos desde una perspectiva poblacional, de un total de 620 millones de personas que habitan la región definida como América Latina y el Caribe, se incrementaría la cantidad de personas pobres de 185 a 220 millones de personas, y las personas en pobreza extrema experimentarán un incremento del 67 a 90 millones. Precisamente lo que tenemos que llamar la atención, sobre todo a los representantes públicos, es en la necesidad de eficientizar el gasto público. ¿Por qué? Porque la crisis sanitaria va a impactar más en los países pobres, va a impactar más dentro de los países pobres en su estructura poblacional y etaria de aquellas personas que experimenten algún tipo de vulnerabilidad. Y por otro lado, tenemos que estos países, generalmente subdesarrollados o en vías de desarrollo, tienen pocos recursos para combatir la pandemia, y entonces al mundo se les va a exigir profundizar los canales de multilateralidad, de colaboración recíproca, de solidaridad en cuanto a los conocimientos y solidaridad en cuanto a los recursos. Les hablaba del impacto que va a tener esta crisis sanitaria sobre la economía y el turismo en particular. Primer impacto: disminución de la actividad económica en los principales socios comerciales que intercambian con distintos países de América Latina. Y en este caso en particular tenemos que hablar del impacto negativo que va a experimentar China, y eso va a afectar las exportaciones, sobre todo de materias primas que provienen de América Latina hacia este socio comercial. Se espera que la caída en las exportaciones se ubique en el orden del 10%. Segundo canal de impacto: caída en la demanda de servicios turísticos. Digamos que el impacto sobre la actividad turística fue una actividad económica que percibió el primer impacto, o uno de los primeros. Digamos que el impacto de la crisis sanitaria sobre el turismo va a ser muy severo, sobre todo aquellos países que se ubican en el Caribe o aquellos países de América Latina que tenían un desarrollo turístico incipiente. Se estima que si continúa la prohibición del desarrollo de actividades turísticas, prohibición de vuelos y otros servicios turísticos a causa del virus, si es que esta prohibición se extiende por 3 meses más, la caída de la actividad turística a nivel región, América Latina y el Caribe, para el año 2020 se estimaría en más de un 25%, considerando solamente que esta prohibición dura 3 meses más. Si no, la caída sería aún más abrupta.
Tercer canal de impacto, se interrumpirán las cadenas globales de generación de valor agregado, y esto genera lo siguiente. Muchos países tienen organizados sus circuitos productivos a partir de la importación, por ejemplo, de autopartes. Principal proveedor de estas autopartes, Estados Unidos y China. Esto va a tener un impacto porque también, digamos que se dificulta la provisión, la importación dentro de los países de América Latina que tienen organizados estos circuitos productivos, y esto amenaza con paralizar sus procesos. Y esto va a causar como consecuencia una interrupción de sus actividades económicas, y esto va a generar que no puedan, digamos que tener ventas, y por ende no puedan sostener a sus propios trabajadores. Cuarto canal de impacto, caída de los precios de los productos básicos como ser commodities. Sobre todo los va a impactar a los países que se encargan de exportar materias primas. Si bien, si hablamos, digamos que este impacto se va a ver principalmente para los países de América del Sur. Si hablamos específicamente de la Argentina, este impacto se va a experimentar ya en el segundo semestre, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el resultado del saldo de la balanza comercial para el mes de marzo, que acaba de finalizar, fue positivo y se ubicó en el orden de los 1.345 millones de dólares. Quinto canal de impacto, mayor aversión al riesgo de los inversionistas y empeoramiento de las condiciones financieras mundiales. Esto lo vemos a diario con la caída en las bolsas del mundo, con el resultado negativo de actividades bursátiles. Como reflexión final, por un lado, digamos que podemos ver que a mayor grado de desigualdad o inequidad en la distribución del ingreso, mayor impacto va a tener esta crisis sanitaria, sobre todo sobre la población vulnerable. Y se da, digamos que la realidad conjunta de que precisamente esas regiones, esas zonas, esos municipios, esas provincias, esos países en donde existen asimetrías regionales, en donde existen inequidades en la distribución del ingreso, las entidades públicas tienen pocos recursos como para hacerse cargo de la sostenibilidad de esta población vulnerable. Segunda reflexión, de la crisis se va a salir solo con cooperación global, pero con un claro convencimiento de que la crisis se la supera de manera globalizada y de manera multilateral. Segundo, otra reflexión se refiere a que los gobiernos locales deben priorizar la contención de la crisis sanitaria, y tanto más importante que la contención de la crisis sanitaria y de manera simultánea la contención de la crisis económica que está generando esta cuarentena. Y por último, repensar la economía global a partir de la solidaridad genuina. Y con respecto a esto quiero aludir a, si ustedes buscan en la bibliografía que se relaciona a las distintas teorías que explican o que de alguna forma delimitan el camino hacia la consecución del tan ansiado desarrollo económico, recuerdo que hay una teoría que se llama teoría de la dependencia, que se gestó precisamente mediante la posición autodeterminista de América Latina, que se gestó en la década del 50, precisamente como consecuencia de tratar de volverse autodeterminante e independiente para los países del tercer mundo, que fijaron una tercera posición entre Rusia y Estados Unidos. Nuevamente recuerdo que es interesante leer las características de esa teoría, que se llamó teoría de dependencia, que de alguna forma nos dan una esperanza
como para aprovechar este impacto sanitario globalizado, esta crisis nunca antes vista, como una herramienta y como un camino hacia el fortalecimiento de la industria nacional. Precisamente esa teoría nos dice que cuando las economías de centro están preocupadas tratando de solucionar guerras mundiales o crisis internas, es la oportunidad de los países subdesarrollados o de los países en vías de desarrollo como para gestionar políticas independientes y fortalecer y consolidar su industria nacional como camino para superar la crisis económica que se avecina. Muchas gracias por todos, los saludo con un especial cariño. Saben que estamos todos juntos y que si Dios quiere nos vamos a volver a ver muy prontito.